Bienvenidos jóvenes a otro paseo geopolítico en el que vamos a hablar del tema que nos tiene a todos ocupados, que es el de si el acuerdo entre Netanyahu y Donald Trump puede salir adelante. Esta tarde comienzan las negociaciones justo en la desembocadura del Golfo de Aqaba y por lo tanto que le pone fácil a los israelíes el desplazamiento. Esta tarde se supone que los negociadores israelíes pertenecientes, entiendo, a los servicios de inteligencia serán los que viajen a esa localidad y allí se encontrarán con los representantes palestinos, representantes de Hamas, que ya están en conversaciones con el servicio de inteligencia de Egipto y con los mediadores de Qatar. Todos han quedado allí, ya hay comunicaciones previas y por lo tanto, bueno, pues ya veremos qué se depara todo esto. En principio, lo que sabemos es que hay una gran presión, como os contaba estos días, por ambas partes, es decir, presión hacia Israel y presión también a los miembros de Hamas. Por ejemplo, hemos conocido que Turquía ha contactado con 2 de los 4 grupos que tienen todavía en su poder o bien cadáveres de rehenes o bien a rehenes vivos, lo cual quiere decir que se están poniendo en marcha muchas iniciativas para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Otra cosa es que las negociaciones pueden ser torpedadas en cada momento. Ya sabéis que yo estimo que hay razones para ser optimistas respecto del acuerdo y de eso os quiero hablar, pero no refiriéndome solo a la cuestión económica, que es en lo que he hecho énfasis estos últimos días. Vamos en primer lugar a cuál es la situación de los que tienen que llegar a un acuerdo. Por una parte tenemos a Hamas, que lógicamente ha visto mermadísimas sus capacidades operativas. Hoy en televisión Yago Rodríguez hacía un recuento de cómo de debilitado está Hamas y cómo ya no le quedan muchas más opciones de resistencia sobre el terreno y por lo tanto no sería extraño que aceptara un acuerdo de paz debido a esto, es decir, por lo menos un alto el fuego, pero por otra parte yo he estado defendiendo, y creo que no es un argumento inválido, que jamás ya ha alcanzado los objetivos políticos que se marcaban sus propios dirigentes cuando se comenzaron todos estos acontecimientos con las matanzas del 7 de octubre, de las cuales mañana se cumplen, como sabéis, 2 años. Ellos decían que habían quedado preteridos, arrinconados, en gran medida por los acuerdos de Abraham, nadie se acordaba de ellos, las monarquías árabes habían saltado por encima del conflicto palestino y habían llegado a acuerdos diplomáticos con Israel y bueno, pues las matanzas, las masacres tuvieron el efecto de traer de nuevo el conflicto palestino a la palestra internacional, con la intención, obviamente, de que Israel respondiera en los términos que lo hizo, es decir, a través de una ofensiva militar enorme que estuviera a la altura de lo que los palestinos habían hecho, de las atrocidades que habían cometido. Y como todos sabíamos desde el principio que los ataques israelíes no iban a tener contención y que cayeran donde cayeran las bombas, se iban a encontrar con menores de edad, pues efectivamente, poco a poco esto ha ido avanzando hasta que en los países occidentales se ha empezado a movilizar la opinión pública en contra de Israel. Y no me refiero solamente a España o a Italia, sino de forma importante a los Estados Unidos, donde en las encuestas, pues el 60% de la gente empieza a no ver qué es lo que pasa. Incluso hay una encuesta de la que se hacía eco hoy Times of Israel referente a que 4 de cada 10 judíos en los Estados Unidos afirman que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Con lo cual, fijaos cuál era la situación política de Israel. De hecho, ha habido una encuesta hace 3 días del periódico Marib, es un periódico israelí, en el que también se daba cuenta de cuál es la situación de ánimo y cómo ven el problema los propios ciudadanos israelíes. Y las noticias no son buenas para el mantenimiento de las ofensivas. El 43% del total describe la situación de seguridad de Israel como mejor que la que había el 7 de octubre, pero el 44% dice que es peor. Por ejemplo, respecto de la posición internacional, los israelíes son conscientes, en un 73%, mezclando aquí árabes y judíos, de que la situación internacional de Israel es peor que antes. Y cuando se les pregunta
¿Cuál de estos dos objetivos de guerra declarados, derrocar a Hamás o traer de vuelta a los rehenes, debería ser el principal? Pues nos encontramos con que debería ser traer a los rehenes. Por lo tanto, se están moviendo muchas cosas después de 2 años de conflicto y 2 años de bombardeos y de muertes en los cuales hemos visto a muchos niños morir. Es cierto que de esos 67.000 fallecidos, asesinados en Israel, perdón, en Gaza, no todos son civiles y hay un porcentaje que debe ser elevado, pero desconocemos entre el 30 y el 40% que pueden ser o que serán militantes de Hamás, con lo cual la capacidad bélica de Hamás se ha visto muy reducida, pero por otra parte la extensión del daño y la extensión de la destrucción por parte de Israel habrá conseguido que muchos más estén dispuestos a tomar las armas de los que ya han muerto. Ante la pregunta de ¿ha llegado el momento de finalizar la guerra en Gaza?, pues nos encontramos que en el total de la muestra, incluyendo a judíos y a árabes israelíes, me quiero especifico, el 66% de la población dice que sí, que ya ha llegado el momento. Hay variaciones, lógicamente, entre los árabes israelíes. El 93% lo pensaba en septiembre del 24 y lo piensa ahora. Y en el caso de los judíos, en septiembre del 24 el 45% lo pensaba y ahora lo piensa el 60%. Y empieza a preocupar mucho, como os decía, la cuestión de la posibilidad de un aislamiento internacional de Israel, que creo yo que es otro de los elementos que está presionando ahora mismo en la decisión del primer ministro Netanyahu. Esto no quiere decir que los israelíes quieran como solución 2 estados, más bien todo lo contrario. Ante la pregunta de si tiene el pueblo palestino derecho a un propio estado, entre los judíos israelíes el 61% en 2024 decía que no, ahora es el 72%. Entre los árabes israelíes en 2004 el 89% decía que sí y ahora lo dice el 58%. Pero aquí se ha incrementado muchísimo el no sabe, no contesta, que entiendo que es una protección personal, porque han pasado el no sabe, no contesta de ser un porcentaje muy pequeño, de un nada por ciento, un 0,0 algo, a ser un 29,5%. Otra cosa que se pregunta en la encuesta es si es preferible o no es preferible, en términos de los intereses nacionales de Israel, que haya un Estado palestino. Y ahí los judíos, el 78% entienden que no, y entre los árabes el 32% entienden que no y el 37% que sí, pero con un no saben, no contesta del 31%. Que yo creo que lo podemos unir al del sí, con lo cual tendríamos un 68%. Y luego entre la izquierda y la derecha pues hay mucha variación. La derecha piensa que no es preferible, pero fijaos que en la izquierda el 47% dice que no y el 40% dice que sí. Así que desde este punto de vista tenemos que en Israel se han movido muchas cosas, aunque no algunas, que serían importantes para acabar con el conflicto de una vez para siempre. Seguimos en la historia, también está al otro lado. El otro día os ponía un vídeo de Hamad, uno de los líderes de Hamas, en que hace unos días pues, volvía a manifestar que la intención de Hamas es destruir al Estado de Israel y que desaparezca, que ellos no quieren tener 2 estados, quieren tener un Estado palestino solamente, y que los israelíes pues sean expulsados o aniquilados. Con lo cual, aquí las posiciones se han extremado enormemente y va a ser muy difícil que las consideraciones económicas puedan pasar por encima de eso y conseguir que haya un Estado palestino. Pero por otra parte, como os decía, este miedo que tienen los israelíes, que lo podéis ver aquí, ¿cuál es la mayor amenaza existencial externa para el Estado de Israel? Ahora el aislamiento y boicots internacionales se ven como un peligro. Otra cuestión que es también muy importante es la cuestión política. ¿Cómo está viviendo hacia adentro políticamente Israel toda esta cuestión? En la encuesta se pregunta a los ciudadanos israelíes si Netanyahu debería dimitir. El 45% dice que debería dimitir inmediatamente y el 19% que una vez que se terminara la guerra. Con lo cual, Netanyahu ahora lo tiene bastante mal en términos de poder continuar en el puesto. Es cierto que esto se refleja en las posibilidades electorales. El Likud baja en porcentaje esperado de voto muchísimo, pero lo malo es que está tan fraccionado el Parlamento israelí, la Knesset, que es muy difícil que salgan de ahí mayorías. Las mayorías que ahora mismo están gobernando
de extremistas religiosos, extremistas políticos, y el Likud, que es también eso, pues tienen difícil la reedición. Han surgido partidos nuevos, Naftali Bennett ha montado su propia plataforma, hay un partido de reservistas que puede conseguir, se prevé o se presume 5 escaños. Naftali Bennett puede pasar de 0 a 20 y tantos escaños, 20 y pocos, 21, me parece 22. Y luego tenemos algunos partidos que son puramente de derechas, como por ejemplo el de Avigdor Lieberman, que fue ministro de Defensa con Netanyahu, pero que le ha cogido tal ojeriza que no quiere pactar con él. Además, su partido es un partido sionista laico. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no se lleva muy bien con los jaredíes, es decir, con estos ortodoxos religiosos que sabéis que pugnan porque sus hijos no hagan el servicio militar y por lo tanto nunca vayan a empuñar un arma. Cosa que en la sociedad de Israel, en la parte secular o laica, pues se ve muy mal. Vamos a ver, mis hijos se están matando para que el Estado de Israel exista y vosotros os amparáis en la religión para que no os toque, para que a vuestros hijos no les toque. Entonces, como los jaredíes tienen presencia en la Knesset, hay pelea muy intensa. Esto sería la cuestión de cómo están Hamás e Israel, presionados para tener que aceptar un sí. En principio en términos políticos, de opinión pública e incluso de opinión pública internacional. Luego está la cuestión puramente de los intereses de cada una de las partes, que yo creo que cada vez son más visibles. Es decir, como Hamás ya no puede conseguir más, si Hamás quiere apoyo hacia el futuro, tiene que soltar ahora mismo los rehenes y sí, efectivamente, rendirse. Esto algunos lo ven como algo catastrófico. El acuerdo lo han escrito los israelíes en los Estados Unidos para proteger los intereses de Estados Unidos y de los israelíes. ¿Y qué pasa con los palestinos? Ya, pero lo que es cierto es que jamás ha aceptado el marco de los 20 puntos y eso quiere decir que por ahora lo que hay es una aceptación implícita de que hay que devolver a los rehenes para empezar la negociación y una más o menos explícita de que hay que negociar. Es por eso que hoy en las noticias lo que se dice es, mire ustedes, es muy improbable que el acuerdo llegue de forma inmediata. Entonces pasarán unos cuantos días porque todavía hay cuestiones importantes que discutir. Por ejemplo, calendarios. ¿Qué calendario de retirada va a seguir el ejército de Israel? ¿Qué calendario de entregas de los presos palestinos va a seguir Israel? Por lo tanto, tengamos una serie de etapas claras, verificables, para poder avanzar en este acuerdo. En eso yo creo que nadie se engañaba antes del acuerdo y seguimos en ello. ¿Que los intereses económicos priman? Bueno, se ha filtrado por parte de funcionarios de Estados Unidos que los que redactaron el acuerdo entre Netanyahu y Trump fueron Steve Witkoff, ya sabéis, el enviado especial de Donald Trump para negocios, esto de negocios entre comillas, en Rusia y en Oriente Próximo, para negociar que haya paz entre Ucrania y Rusia y para negociar que haya paz entre Israel y Hamás, es lo que dice la propaganda de Estados Unidos. Por otra parte, su yerno Jared Kushner, que sabéis que estuvo dentro de la planificación de los acuerdos de Abraham en el año 2020. Sabemos también que su padre, que es un hombre que tiene una relación personal con Netanyahu, ha mediado y se le ha enviado como interlocutor del gobierno de Estados Unidos también a Israel. Y por el otro lado, por el lado de Israel, a Ron Dermer, que es el ministro de Asuntos Estratégicos de Netanyahu. Entonces, está claro que ese acuerdo se ha firmado al gusto y a los intereses de cada una de las partes. Pero también es cierto que las monarquías árabes han hecho propuestas, han aconsejado, y esos consejos se han recogido también en el acuerdo, de tal forma que ahora Hamás sabe que va a ir a la mesa de negociación, pero no va a ir solo. Va a ir de la mano de Turquía, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, de la mano de Qatar, de la mano de Jordania
e incluso de la mano de Pakistán. Fijaos qué interesante es esto, porque todo lo que ha estado pasando estas últimas semanas en términos de acuerdos de defensa, yo creo que están perfectamente coordinados con el punto final de que en Gaza se alcance la paz y se dé un reseteo a la situación, que no producirá seguramente un Estado palestino. Yo entiendo que es la única solución, y ayer en una entrevista aquí en un medio digital español, en El Confidencial, el que fue primer ministro de Israel, Ehud Olmert, también lo reconocía. Solamente hay una solución a esto, señores, dejémonos de tonterías. Pero en cualquier caso, todo eso que ha estado pasando apunta en la misma dirección, la dirección de este acuerdo. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Lo hemos visto, el acuerdo de defensa mutua entre Arabia Saudita y Pakistán, que Arabia Saudita le da un aire, le suelta en cierta manera de Estados Unidos, pero mete una gran presión a Irán, porque Pakistán es su vecino. O sea, ahora Irán se encuentra entre estos dos países que tienen un acuerdo de defensa, y el acuerdo de protección que ha firmado Estados Unidos, bueno, que ha promulgado Donald Trump con una orden ejecutiva a Qatar. Es decir, Qatar va a ser protegido por los Estados Unidos, pase lo que pase, cuando sea atacada. Por lo tanto, se le pone ahí una protección especial frente principalmente a Israel. Uno podría decir también que frente a sus vecinos, porque acordaos de cómo rompieron relaciones diplomáticas las monarquías del Golfo con Qatar por el apoyo de Qatar a extremistas, cosa que no interesaba en ese momento al resto de las monarquías, y que además ese apoyo pues se verificaba por la línea editorial de la cadena de televisión Al Jazeera. O sea que aquí hemos tenido muchas historias cruzadas. Pero esto es muy interesante, especialmente interesante. Y luego, por los intereses que yo os dije de las bolsas de gas y de la ruta India, Oriente Mediterráneo Oriental, Europa, pues pesan mucho, creo yo, en la presión que va a recibir Hamás, que, como ya os digo, pues tampoco tiene mucho más que hacer. Y eso es un poco lo que os quería contar. Ya veremos exactamente hasta dónde llegamos. Pero un elemento que también va a pesar de forma importante en el gobierno de Israel es que sigue la presión popular, por ejemplo, a través de las famosas flotillas. A alguno le puede parecer ridículo todo esto, pero las izquierdas europeas estaban necesitadas de algún elemento catalizador que sacara a sus votantes a las calles, y eso lo ha conseguido precisamente estas flotillas. Ha sido un momento, ya sabemos que la presión y la opinión pública ha ido cambiando a medida que hemos visto cómo Israel iba cometiendo errores no forzados, e iba tomando decisiones que eran ya insoportables. O sea, estos tíos van a la limpieza étnica, esto no se puede permitir, pero lo de la flotilla ha sido un elemento catalizador para que las izquierdas pudieran salir a la calle y tuvieran una bandera que las espabilara. Y desde el punto de vista, yo creo que como va a seguir habiendo flotillas, y creo que ya hay otra con más barcos incluso que la anterior, pues ese tipo de presión en las opiniones públicas va a continuar, y eso no le conviene especialmente a Israel. Sabemos que Israel podría seguir sin idea haciendo lo que desea, siguiendo sus propios intereses, pero también es cierto que está perdiendo mucho apoyo popular en Estados Unidos. Y ahora sí, me despido de todos vosotros, que ya he estado hablando mucho rato, tengo hambre, y es que no llego a casa si sigo dando vueltas por el bosque. Así que un placer, señores. Si os ha gustado el vídeo, pues suscribíos, activad las notificaciones, le dais al botón de like, que yo os lo agradeceré mucho. Y ahora sí que busco la puerta de salida, porque esto que tengo enfrente es una puerta de salida, y nos vemos muy pronto.